yo quiero destacar, digamos, lo que ha sido la ejecución de este proyecto. La verdad que parece mucho tiempo que pasó de aquí en marzo del año pasado, cuando en medio del aislamiento, del ASPO, empezamos a trabajar a la distancia con el armado luego de salir de la convocatoria COVID para armar este proyecto, definiendo los objetivos, ¿verdad? Firmando todos los avales necesarios para poder subir este proyecto y bueno, después con la gran alegría de que haya surgido, de que haya terminado convocado con el proyecto aprobado de la convocatoria. Parece que ha pasado mucho tiempo, porque realmente se hizo muchísimo trabajo desde el equipo, desde los sectores de salud que colaboraron en este proyecto y por supuesto también desde las autoridades que acompañaron en todo momento la ejecución del mismo a través de todos los instrumentos que nos falta ir implementando. Un poco la idea de hoy, hablábamos con Fernando, es tratar de hacer un resumen, un cierre de todo lo que se ha hecho, ¿sí? Para destacar justamente eso, el trabajo, pero sobre todo que esa palabra cierre sea un cierre de una etapa y que en realidad sea el inicio de otra, justamente para poder aprovechar, desafiarnos a ver cómo aprovechamos todo esto que se ha construido en todo este tiempo para que pueda servir, no solo para continuar, digamos, con el abordaje estratégico de esta pandemia que todavía no termina, sino también para aprovechar todas estas herramientas de abordaje epidemiológico que se van a poder aplicar en muchas otras situaciones y epidemias que han quedado por ahí un poco relegadas en segundo plano por la pandemia, pero que están presentes en nuestra vida. Así que bueno, solamente eso, agradecer y bueno, le doy la palabra entonces ahora a Fernando, Alejandro entonces para que por favor abra el micrófono y pueda acompañar. Muchas gracias nuevamente y que tengan un excelente encuentro. Buenos días nuevamente. Bueno, primero eso, reconocer y felicitarlos por el trabajo, por los alcances, por todo el desarrollo del proyecto. Obviamente a las autoridades presentes, al decano Diego Campana, a Fernando Sacete, digo, en cabeza de todo este equipo que ha hecho este desarrollo de manera en tiempo y forma y consiguiendo los resultados desde ya. Enviar los saludos también de Fernando Peirano, el presidente de la agencia. Y simplemente aprovecho para hacer un brevísimo contexto, recordar cómo arrancó esto en la unidad coronavirus allá por marzo del 2020, en un contexto en el que para todos era bastante incierto, con mucha incertidumbre. Remarcar que se hizo una convocatoria, la verdad que en tiempo récord, esta convocatoria extraordinaria de la unidad coronavirus, que también conformaba el MinSit, obviamente, y el CONICET, y de esa forma se logró también visibilizar, creo que es lo más importante, toda la potencia, todo el potencial y las capacidades del sistema científico-tecnológico, que rápidamente, en algunos casos, pusieron todas sus ideas a disposición y en algunos casos también reorientaron proyectos que ya venían avanzando, como en la investigación de algunas enfermedades y plataformas que después permitieron generar kits de diagnósticos, tratamientos, equipamiento médico. Me parece que eso es para remarcar, digamos, a nivel de toda la vinculación y articulación del sistema científico en su totalidad, y de los cuales justamente la universidad fue una parte importante. El detalle general, bueno, se terminaron financiando de cerca de 900 ideas proyecto, salieron adjudicadas 84, que terminaron formando 75 proyectos, porque algunos de ellos convergieron hacia un proyecto común. En este caso, bueno, fue un proyecto de poco más de 2.600.000 pesos, que se hizo un aporte desde el fondo para justamente acompañarlos. Y acá quiero resaltar, digamos, no solamente el campo de las ideas, del conocimiento, de la experiencia que tiene una institución tan prestigiosa y que evidentemente puso a disposición y puso el equipo de trabajo, sino también que muchas veces parece algo menor, pero para materializar todo esto también tiene que haber una pata operativa fuerte, es decir, el proyecto también funcionó en términos de ejecución de fondos, de rendición de gastos, de hacer que ese camino no trabara el otro camino del desarrollo que era el que se estaba proponiendo. También después de todo ese año y todo este avance, decir que casi la totalidad de los proyectos finalizaron, y digo casi
porque en realidad han finalizado todos, simplemente algunos con pequeños porcentajes en cuanto a lo que nosotros medimos de la ejecución de los fondos, pero han logrado los objetivos, en algunos casos no han necesitado alguna pequeña partida, pero están todos por encima del 98% de ejecución de los fondos, cosa que en esta magnitud de proyectos también es algo para remarcar de todo el sistema científico. Y también me parece importante que, bueno, digamos, aún la pandemia continúa, hay otros desafíos pendientes, la agencia está financiando en este caso 4 proyectos de vacunas, que algunos ya vienen muy avanzados con, lo ha dicho el ministro y el presidente de la agencia, resultados para el año 2022 que también nos va a potenciar y a, digamos, generar unas capacidades en el país de producción de vacunas que son muy importantes. Y la agencia plantea también, además del eje de salud, otros 4 desafíos, o contando el eje de salud, 5 desafíos para lo que viene, para el camino de la incorporación del conocimiento en conjunto con el sector científico y en conjunto con el complejo tecnoproductivo, que tiene que ver, lo dicho ya, el tema de salud, también tiene que ver con todo el aporte digamos, el agregado de valor en alimentos, la agenda ineludible de transición energética. A fin de este año, en unos días, vamos a tener también un llamado para ese tipo de proyectos. Evidentemente, la agenda ambiental de producción más limpia, la agenda verde. Y finalmente, lo que tiene que ver con toda la transformación digital. Y justamente es este proyecto, digo, en este caso puntual, el de esta implementación del sistema de información sanitario, que conjuga 2 de esos ejes, es decir, conjuga el eje de la emergencia que tuvimos y el eje salud en general, de acá a lo que viene, y la posibilidad de incorporar estas tecnologías cada vez más en todas las dimensiones productivas y de soluciones para la sociedad. Así que simplemente de mi parte, nuevamente felicitarlos, acompañarlos también con el apoyo y estar a disposición para todo lo que venga. Lo veo también ahí a Gabriel Gentiletti, con el cual venimos, entre otros ejes y vinculados a las nuevas tecnologías, trabajando en un concurso federal de robótica, que también es algo que ustedes ya vienen trabajando hace mucho tiempo, bueno, a través de la facultad, y que seguramente sea un eje importante, entre otros, digo, de incorporación de estas tecnologías para seguir potenciando en el país y para seguir incorporando sobre todo al sector productivo. Así que espero que tengamos una excelente jornada y nuevamente felicitaciones y el reconocimiento por todo el trabajo que han realizado. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Alejandro Primbas, a Fontana, a la agencia, bueno, la convocatoria, a COVID-19 y la posibilidad de presentar proyectos de nuestra facultad y de nuestra universidad. Y muy agradecidos por la oportunidad inicial y después por todo el proceso compartido. Tuvimos algunos encuentros con la agencia, donde se iba evaluando el avance del proyecto y donde se iba conversando la mejor forma de avanzar en el proceso de implementación. Muchas gracias por todo ese trabajo y por las respuestas que fueron muy rápidas de la agencia y que permitió avanzar en los tiempos previos. Gracias a todos el equipo de Fontar y de la agencia. Bueno, ahora le va a tocar el turno a la licenciada Cintia Esperanza. Cintia Esperanza, desde hace unos cuantos años, viene trabajando en sistemas de información de salud y durante muchos años siempre nos ponemos en contacto con ella para conocer un poco más de la política vinculada con los sistemas de información en Argentina. Y como siempre es un gusto poder interactuar, compartir algunas miradas. Así que bueno, es un gusto hoy tenerla acá. Actualmente se desempeña como directora en la Dirección Nacional de Sistemas de Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, para nosotros es un enorme honor que pueda estar compartiendo esto, que es humilde, pero era una necesidad de nuestra facultad, de nuestro equipo y de los municipios que vienen trabajando en este proyecto, poder sociabilizar
los avances que se pudieron realizar, las tareas pendientes, y bueno, siempre quedan algunas cosas para seguir dialogando, y bueno, y eso es también lo que motiva la invitación de Cintia hoy. Así que bueno, le pasamos la palabra y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Fernando, gracias a vos por esta invitación. Celebro, digo, este tipo de encuentros para nosotros desde el Ministerio de Salud. Es sumamente interesante y es algo que queremos impulsar, de que una universidad tecnológica, se empape de la problemática de salud, de lo que es la transformación digital en salud. Así que, siempre estamos, para acompañarlos. Nuestra dirección, acá la Dirección Nacional de Sistemas de Información, el Ministerio de Salud, tiene, por objetivo, rol, impulsar la estrategia de salud digital en todo el país, en las 24 provincias, en todos los municipios. En sí, es algo complejo de articular, llevamos adelante como rectoría para poder ir traccionando y que esto fluya, para que los protagonistas de la transformación sean las áreas locales, con los sistemas de información que seleccionen, que los sistemas de información que analicen que son los adecuados para la cultura y para la idiosincrasia de cada lugar. Así que a mí me parece un espacio sumamente importante, porque aprovechamos nosotros también a contarles qué hacemos desde el Ministerio de Salud y cómo podemos también identificar cómo podemos estar más cerca de ustedes, ¿no? De las universidades. Yo, Fernando, tenía preparada una presentación, pero en sí por ahí quizás quiero presentarla resumida, porque me parece que es un espacio que puede dar para ida y vuelta entre los que están escuchando, más que haga una presentación de las líneas de trabajo de la dirección, como a vos te parece. Cintia, ¿me escucha? Sí. Para nosotros sería un gusto ver tu presentación, conocer los lineamientos. Acá en el auditorio ya están funcionarios del municipio de Diamante, integrantes del municipio de Oro Verde. Y bueno, siempre es importante poder conocer los lineamientos, porque como decía el señor decano, este es el cierre de una etapa, sobre que esperamos poder seguir avanzando. Para el encuentro de hoy fueron invitados referentes del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, que seguramente están ahí en Bueno. Es un espacio para seguir pensando también y una oportunidad de conocer lo nuevo. Perfecto. Lo único que no tengo permiso para compartir pantalla. No sé si me tienen que habilitar la opción. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Sí. Bueno, más que nada esto, creo que es importante contarles en qué estamos desde la Dirección Nacional y hoy día qué dispositivos tenemos para seguir impulsando la incorporación de tecnología, siempre teniendo en cuenta la importancia de los estándares de interoperabilidad, porque sabemos que eso es lo que nos va a permitir a futuro comunicar los sistemas de información para acompañar al proceso sanitario del paciente, ¿no? Porque los pacientes se atienden en el centro de atención, en el hospital, después se atienden en un laboratorio, viajan de provincia en provincia, municipio en municipio. Bueno, a largo plazo no va a ser en el año que viene, pero a largo plazo tenemos que construir sistemas de información que miren al paciente durante todo su recorrido en el sistema de salud, ¿no? Yo digo esto, creo que es importante en este ambiente académico, para concientizar
Este es un gráfico interesante que me llegó en un grupo de WhatsApp acerca de la inversión global de todas las startups orientadas a salud digital a nivel mundial. La inversión viene creciendo año a año. El gráfico, la parte amarilla, son los primeros 6 meses del año, cómo fue la inversión. Imagínense que en el año 2021, en los primeros 6 meses del año a nivel global, ya casi se había llegado a la inversión que el año pasado se había hecho durante todo el año. Esto es muy propicio para todos nosotros, digo, nos da mucha expectativa y esperanza, pero la contrapartida de esto es que nosotros, desde el Estado, cuando nos dedicamos a la salud pública, tenemos que doblegar los esfuerzos para que este incremento en la inversión global de todo lo que está relacionado con la transformación digital no aumente el gap en la cobertura de los pacientes, sino que al contrario, que esto esté acompañado por las consideraciones necesarias para lograr una salud equitativa, de calidad e igualitaria para todos, ¿no? Esto es un poco siempre para pensarlo, porque tenemos que aumentar la potencia con la cual implementamos los sistemas de información para asegurar los procesos sanitarios y que generen el correcto cuidado de los pacientes. Estas son las líneas de acción, el plan de acción que tenemos en la dirección para trabajar durante el 2022-2023, ¿no? Por un lado, hay un bloque importante que es la integración para la inclusión de los argentinos. Acá, en esta línea de trabajo, ¿en qué nos enfocamos? En, como mínimo, que todos los centros de atención puedan tener una historia clínica electrónica. Es algo básico, digamos, que tiene que tener un centro de atención, un establecimiento. No quiere decir que la historia clínica electrónica per se va a solucionar todos los problemas sanitarios que tiene un establecimiento o todas las necesidades de información que se necesitan para el cuidado de los pacientes, pero sí es como el punto básico por el cual después se puede escalar y empezar a integrar el resto de los sistemas de información. ¿En qué trabajamos? En que estas historias clínicas electrónicas estén conectadas, que adopten estándares de interoperabilidad y puedan conectarse al bus de interoperabilidad para comunicarse entre sí, ¿no? Esta plataforma que disponibiliza el Ministerio de Salud de la Nación sería como la solución tecnológica para lograr la integración. Y es una solución tecnológica que para hoy, para estos años, tenemos que estar abiertos a que la tecnología va cambiando, que hay mayores posibilidades y seguramente vamos a ir mutando a tecnologías más interesantes para que sea más fácil todavía la integración. Bueno, y en el marco de esta integración, que trabajamos también que el paciente tenga acceso a sus registros electrónicos, ya sea, no tenemos que pensar que de un día para el otro tiene que tener acceso a toda su historia clínica electrónica, pero hay que pensar que primero tiene que tener acceso a su vacunación, tiene que tener acceso a un laboratorio, de a poco tenemos que ir nosotros también como responsables de implementar este tipo de sistemas, ir teniendo en cuenta que el proceso que informaticemos, que digitalicemos, tenemos que mostrárselo al paciente. Esto es muy importante y fue un cambio con la cuestión, digamos, con el contexto de pandemia, que para nosotros por ahí, desde los que estamos en sistemas, no le dábamos mucho valor, pero que hoy una persona reciba un turno a su WhatsApp para irse a vacunar, que pueda entrar a una aplicación y bajarse el carnet de vacunación, hace que la ciudadanía empiece a valorar, a entender la importancia de lo digital en el medio del proceso de atención con un médico, con un enfermero, con un agente sanitario. Así que esto también evangeliza que aunque sea poco lo que se informatice, que tenga un impacto con el ciudadano. Y de a poquito vamos a ir posibilitando que los argentines ejecuten el derecho a acceder a sus
a su información. Bueno, otro bloque importante es trabajar agendas digitales integradas. Nada, esto que les contaba antes del VAS de interoperabilidad, sabemos que ahí vamos a interoperar todo lo que es salud, todo lo que es un registro electrónico, un diagnóstico, un laboratorio. Pero eso no es visto desde el lado del ciudadano, poniéndonos en la piel de un ciudadano. Eso no es solo lo que tiene que conversar. Salud tiene que conversar con otras áreas, tiene que conversar con educación, tiene que conversar con todas las cuestiones administrativas que el ciudadano tiene que hacer con el Estado, con el sector público. Bueno, entonces nada, estamos impulsando trabajar fuerte con Ministerio de Educación, con la Secretaría de Innovación acá en Presidencia, con Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, tenemos que seguir reforzando toda esa articulación con, que hay diferentes herramientas que son útiles para realizar esta integración. Algo interesante es que, también estamos ya utilizando para varias aplicaciones del Ministerio de Salud la cadena de blockchain federal argentina, es algo que para varios casos de uso es una herramienta súper interesante, importante y que es sin costo, digamos, para todos los entes gubernamentales, de todos los niveles, ¿no? Puede ser provincial, municipal, universidades, todos pueden conectarse a esa cadena de blockchain. Hay otro punto muy importante en el que venimos trabajando, pandemia de por medio, que es el fortalecimiento de los sistemas de información nacionales. Ahí, no sé si están todos al tanto, pero seguro conocen el SISA, el Sistema Integrado de Información Sanitaria, que es el sistema de información del Ministerio de Salud, donde recolecta información de todas las provincias o municipios de determinadas cuestiones que están normatizadas y que para las cuales el Ministerio de Salud necesita ese input para generar políticas públicas. Acá tenemos importante todo lo que es la nominalización de la vacunación, los eventos de notificación obligatoria, bueno, y varios registros de interés federal. Tuvimos que trabajar mucho en robustecer los sistemas, especialmente en todo lo que es infraestructura, ¿sí? Tuvimos que crecer exponencialmente en servidores, conectividad, y tuvimos mucha ayuda de ARSAT, estamos ya empezando a utilizar la nube pública de ARSAT y demás. Y otra cuestión importante que nosotros empezamos a trabajar fuerte es ir migrando a poder implementar microservicios, Kubernetes, en todas las aplicaciones nuevas, que es lo que nos permite crecer exponencialmente en cantidad de usuarios para conectarse a los sistemas de información. Tenemos una línea de trabajo que es receta digital, la implementación de ese proyecto, ahora estamos formulando el proyecto que está acompañado de la reglamentación a la ley de receta digital y telemedicina. El Ministerio está en proceso de generar la reglamentación y a partir de ahí, desde el Ministerio de Salud, vamos a iniciar el proyecto de la receta digital interoperable, que seguramente ahí vamos a estar convocando nuevamente a todos los actores interesados en participar de esta nueva forma de organizar la prescripción y dispensa de medicamentos. Hay otro eje importante que estamos trabajando, que es la gobernanza de los datos y la ciberseguridad. Ustedes saben que la ciberseguridad es un tema cada vez, que es un tema hoy indispensable de trabajar en cualquier organismo que tiene algún sistema de información con datos personales. Nosotros, así como ustedes, cuando hacen alguna implementación, saben que los datos que tienen las historias clínicas, además de ser personales, son sensibles. Y hay algo que esto, por ahí lo digo en criollo, es una percepción mía, pero en Argentina, hace un tiempo, no había tanto interés o no había como tanta inquietud por entrar a un sistema de información de salud. Hoy en día, después de la pandemia, vemos, esto es algo sincericidio, que la Deep Web ahí se comercializan
datos que sacan de un sistema del otro, entonces tenemos que protegernos todos, porque cuando el sistema de salud esté digitalizado, más del 50%, la información que contiene es mayor a la del sistema bancario. Entonces, esto tenemos que empezar a tomar conciencia de que es necesario como política pública un programa de ciberseguridad orientado y específico para la salud, y ponerlo en agenda con los recursos que se necesitan, ¿no? Que no son pocos. Bueno, seguimos con una línea de trabajo de formación de talento humano para la transformación digital, para la inclusión. Yo ahora por ahí esto sí se lo voy a contar en detalle porque me parece interesante. Nosotros tenemos un plan de capacitación para informáticos que quieren especializarse en salud, desde jornadas, talleres de estándares que se realizan todos los meses, ahora en forma virtual, donde los formamos en que conozcan SNOME, que es la terminología que sugerimos, que en realidad encontramos que es la más potente para utilizar en una historia clínica y que permite después los mapeos necesarios a las codificaciones estadísticas y a los medicamentos, ¿no? Digo, esto viene a resolver algo que en el día a día lleva mucho tiempo, que es andar mapeando tablas diferentes. Con la implementación de SNOME, a nivel central, a nivel colaborativo, se pueden hacer mapeos que se disponibilizan desde el Ministerio, desde el Centro Nacional de Terminología, para que pueda ser utilizado por todos los desarrolladores que se dedican a salud. Bueno, también tenemos cursos del otro estándar técnico, es FIRE HL7, damos cursos a los interesados, a informáticos, para que tengan la certificación en un curso, en un nivel inicial, un nivel después más avanzado, y que después tengan la capacidad de definir recursos propios en este estándar internacional. También tenemos una propuesta en relación a digitalizar áreas de atención, áreas de referencia de un centro de atención, lo cual es muy interesante por ahí, más que para informáticos, sino para el personal de atención primaria de la salud. Y bueno, tenemos cursos de sensibilización en historia clínica electrónica, en el uso de historia clínica electrónica, pero para que los equipos de salud se entiendan por qué es de utilidad una historia clínica electrónica, en qué les va a facilitar su trabajo, para que después puedan utilizar este recurso en cualquier implementación de cualquier historia clínica. Este es un dispositivo que los ayuda a ir preparando, ¿no? a estos equipos y a avanzar en la gestión del cambio. Monitoreo y evaluación. A partir de este año empezamos a construir un área en el ministerio. Yo también vengo un poquito del palo de monitoreo y evaluación de políticas públicas, y veo que en todo lo que es tecnología, desarrollo de sistemas, por ahí no tenemos ese ejercicio de monitorear, evaluar si la tecnología, si la implementación de cierta tecnología generó un cambio medible en cuanto a la atención de los pacientes, a los indicadores de salud. Bueno, vamos a estar trabajando en eso, más que nada en generar modelos que después les sean de utilidad para los implementadores interesados, para después poder medir el impacto, ¿no? Que, siempre nosotros incorporamos, adaptamos tecnología y sabemos que per se va a mejorar el proceso sanitario. Pero bueno, tenemos que empezar a medirlo, a demostrarlo, tenemos que generar información también para que entidades políticas, para que, más que nada, funcionarios políticos, funcionarios que manejan a alto nivel el tema presupuestario, les podamos explicar, les podamos desde un punto bien objetivo demostrarle por qué es importante que sigamos invirtiendo en sistemas de información de salud. Bueno, y gestión del cambio, que esto es transversal a todos los ejes de acción.
del ministerio y de cualquier organización que tenga a cargo planificar, generar un proyecto e implementarlo, ¿no? Yo lo que digo, lo que vengo evangelizando siempre, esto es, aprovechemos estas instancias de proyecto de sistema de información para repensar los procesos de salud. Si queremos realizar una transformación, tenemos que empezar mapeando los procesos y entender desde el proceso qué queremos cambiar, ¿no? Y a partir de ahí generar un sistema de información. No tenemos que evitar decir vamos a desarrollar un sistema para que lo que hoy se hace en papel se haga de forma similar en un sistema, no. Tenemos que identificar esos puntos donde la tecnología nos permite mejorar el proceso de salud, ese micro momento entre que el paciente obtiene un turno, es atendido por un enfermero en un triage, es atendido por una médica en el consultorio, y que esa info después vaya a los sistemas provinciales, a los sistemas nacionales y demás. Bueno, estos son los grandes ejes que tenemos desde el ministerio, los desafíos, esto para que estén todos al tanto. Nosotros desde el ministerio, desde el 2019, venimos haciendo como relevamiento sobre el estado de situación de los centros de atención en cuanto a la incorporación de tecnología. Estos son los números que tenemos, que recabamos en mayo del 2021. Ustedes ven, no sé si dimensionan, pero los centros de atención público entre CAPS y hospitales en el país son alrededor de 10.000. Como ven, hay muy poco informatizado, digamos. Estamos alrededor de un 10% de informatización en este universo, en esta extensión del todo el país. Se avanzó mucho desde el 2019 al 2021, pero acá hay que seguir trabajando, digo, los primeros pasos son los más difíciles hasta que uno encuentre un método, conforma un equipo de trabajo, pero una vez que se entra en un sendero donde encontramos la metodología, donde encontramos una tecnología sustentable, donde encontramos que políticamente tenemos apoyo, luego el crecimiento es exponencial. Así que, sepan, si a veces se enfrentan a que tienen dificultades en algunas implementaciones, les pasa a todos los equipos de todo el país y hay que seguir para adelante. Son los obstáculos que tenemos que trascender para que esto empiece a tener un dinamismo, un crecimiento dinámico. Esto les cuento, nuestra metodología para poder impulsar la estrategia de salud digital en todo el país, un poco lo vamos separando como en paquetes de adopción, porque todo lo que está relacionado con la transformación digital implica un ecosistema de procesos y de software que están alrededor de la historia clínica. Entonces, bueno, vamos año tras año tratando de profundizar o generar incentivos para determinadas líneas de todos estos paquetes de adopción. Por ahí en el 2021 estuvimos fuerte trabajando con incentivos, en generar incentivos en las provincias para que implementen historias clínicas interoperables, para que compartan entre sí el resumen de historia clínica electrónica de los pacientes. Aquellas historias clínicas que están conectadas al bus de interoperabilidad pueden estar comunicando el resumen de historia clínica electrónica. Viaja el resumen de historia clínica y electrónica por esta plataforma, no queda guardado. El objetivo es que cuando un médico está en un centro de atención con una historia clínica electrónica interoperable, aprieta un botón y ahí puede tener acceso al resumen de historia clínica solo de ese paciente si se atendió en otro centro de atención que quizás tiene otro software, quizás está en otra provincia y que también tiene una historia clínica electrónica interoperable. El 2022 vamos a estar abocados a todo lo que es medicamentos, trabajando con prescripción, dispensa, receta, órdenes digitales, imágenes. Bueno, vamos a estar generando incentivos
para que cada una de las provincias, nosotros trabajamos con cada Ministerio de Salud provincial y a partir de ahí se hace la bajada a territorio. Esto nada, los incentivos, tenemos proyectos con financiamiento internacional, con los cuales generamos incentivos financieros para que avanzar con la implementación. Tenemos el proyecto Proteger, el de redes, y acá, digo, es un ejemplo, también tenemos un dispositivo de la historia de salud integrada. Esta es una historia clínica electrónica que desarrolló la Universidad de Tandil, y que en plena pandemia fue un financiamiento, ¿no?, al principio de la pandemia, del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, ¿no? Empezó de todo ese maremoto de cosas nuevas que sucedían, empezó el Ministerio de Desarrollo Productivo a tratar de incentivar, a ver, en cuestiones de salud. La universidad se acercaron al Ministerio de Salud de Nación. Bueno, nosotros empezamos a dar las directivas de cómo debía ser ese desarrollo, y la Universidad en Tandil comenzó el desarrollo también open source, interoperable, con todas las APIs necesarias para comunicarse al sistema de salud, al sistema integrado de salud. Nosotros ese dispositivo se lo entregamos a aquellas provincias, aquellos municipios que no tienen otro software, nada, y que nos solicitan algún dispositivo para implementar. Siempre esto es lo más importante que deben tener en cuenta. Desde Nación no obligamos ni sugerimos ningún sistema de información específico. Al contrario, nos interesa que cada provincia, cada espacio local pueda seleccionar su sistema de información, que lo elijan, que los construyan. Nosotros lo que queremos es fortalecer a la estrategia que hayan definido en cada lugar del país, ayudarlos a incorporar estándares para que después se comuniquen con el resto, y porque entendemos que desde Nación, desde un nivel centralizado, nunca se va a poder mantener un software con todas las necesidades y los requerimientos que se presentan en toda la provincia argentina, que es totalmente heterogéneo. Sino al contrario, nos interesa que en cada lugar se generen nichos, así como en su universidad, que tienen un proyecto, que van avanzando con los obstáculos que todos tienen, pero que se vayan consolidando para poder trabajar en forma independiente y darle servicio a su municipio, a sus localidades y demás. Bueno, esto nada, un poquito. Hay algo, esto que me parece interesante, que, bueno, ahí, nada, armamos en el ministerio con los interesados en implementar esa historia clínica de una comunidad open source de la historia clínica interoperable, que eso después, digo, esto es algo que arrancamos hace poquito con la excusa de esta historia clínica de Entre Ríos, pero creo que ahí tenemos mucho para hablar con varias universidades, que las que están interesadas en estos proyectos específicos, digo, es un buen momento para replantearnos la estrategia a seguir para el próximo año. Bueno, acá nada, contarles que en el VAS de interoperabilidad ya hay 5 millones, casi 6 millones de pacientes federados, y que 60.000 pacientes ya están federados en varios nodos, nosotros les llamamos nodos, dominios del VAS de interoperabilidad, y pueden compartir su historia clínica electrónica. El VAS de interoperabilidad, este VAS de interoperabilidad, un bloque importante de funcionalidades es que disponibilizamos servicios para que utilicen todas las historias clínicas electrónicas del país, como ser la identificación unívoca de personas, utilizando el servicio web de RENAPER, poder tener acceso a la cobertura que tiene cada uno de los ciudadanos utilizando el servicio web de la superintendencia. Tenemos también ahí, se va a poder comunicar el tema de las vacunas. Estamos trabajando con la Agencia de Discapacidad y con con las ART, para que también puedan disponibilizar el padrón de beneficiarios
en este bus de interoperabilidad con el fin de que también todas las historias clínicas electrónicas tengan acceso a esa info. Yo creo que, digo, hay bastante para contarles. Nada, esto por ahí está más relacionado con todo lo que vinimos trabajando en el Ministerio de Salud, que del uso de este bus de interoperabilidad. Si no lo hubiéramos tenido implementado, hubiera sido muy difícil llevar adelante la gestión de la pandemia con los datos de COVID y de vacunación. Estos son gráficos de el uso como del tráfico de información que pasa por el bus de interoperabilidad a partir de las historias clínicas electrónicas y también a partir de, habrán escuchado el tema de informar las vacunas en Omivac, el tema de que el ciudadano pueda acceder a su carnet de vacunación, todo pasa por esta infraestructura. Bueno, también en este bus de interoperabilidad, creo que es de utilidad que estén al tanto, se disponibiliza como servicio SNOMED, esta terminología estándar que les comentaba al principio, para que ustedes no tengan que instalar sus propios servidores de Snowtalk. Yo digo, hay mucho para contar del Ministerio de Salud, pero estas son las grandes, las líneas, digo, que están bien relacionadas con equipos de informáticos. Digo, ustedes están formando técnicos, ingenieros, gente que está interesada en meterse en salud, que tiene otro condimento, y nada, estas creo que son las cuestiones importantes que es interesante que escuchen, y después obviamente estamos abiertos desde el Ministerio de Salud a generar las reuniones, las capacitaciones, a contarles en detalle lo que ustedes necesiten, digo, para entender y seguir construyendo el sistema de información. Como siempre, Fernando, digo, los felicito por el proyecto que ustedes vienen llevando adelante hace tiempo, desde el Ministerio. Yo personalmente apoyo todo lo que sea open source, creo que es el camino y que es lo que nos permite hacer construcciones colectivas, colaborativas y que sean sustentables, ¿no? Tiene sus obstáculos que hay que trascender, pero hay que seguir, digo, en esa línea. Estoy convencida que estos son proyectos a largo plazo, que hoy estamos nosotros, pero mañana hay otros grupos, va cambiando, y lo importante es que se siga sosteniendo el proyecto en cada región y cada lugar. Así que muchas gracias, Fernando, por la invitación y este espacio. Bueno, muchas gracias, Cintia, por tu presentación y por las ideas que hay para seguir desarrollando. Y bueno, desde nuestra facultad, desde nuestra universidad, es un enorme gusto poder participar activamente, pensar en un futuro distinto en relación al cuidado y la atención de la salud. Ahora le vamos a pasar la palabra al señor secretario de Ciencia y Tecnología de la universidad, el doctor Gentiletti, que nos está acompañando y que viene acompañando desde el arranque y desde antes del arranque de este proyecto también. Así que le pasamos la palabra. Bueno, buenos días a todas, a todos. ¿Se escucha bien? La pregunta de rigor. Simplemente, bueno, saludar y felicitar a los equipos dirigidos por Fernando y equipo en el desarrollo de este proyecto. También a los equipos de gestión de la facultad, de acá de Vinculación Tecnológica de la Secretaría y digamos, de la agencia, que estuvieron tras la puesta en marcha y la ejecución, como hacía mención recién hace un rato Alejandro, en el desafío que implicó una convocatoria puesta en marcha en contexto de pandemia y con agendas de pandemia y con lo que nos contaba recién, aparte, un excelente resultado a nivel nacional. Hacerles llegar, bueno, agradecer también a todas las áreas que participaron en esto, como decía recién, hacerles llegar las palabras de felicitaciones y también de reconocimiento del señor rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Y simplemente en términos, comentar, bueno, muchas gracias Cintia por la presentación y por, digamos, mostrarnos la semejante agenda y desafíos que tienen a nivel de nación en términos de lo que podríamos también llamar la transformación digital en términos de salud, que no es nueva, no tiene nada, pero yo en esto sí quería hacer algunas reflexiones en términos primero de como sumarme a lo que decía Alejandro, de lo que significó acoplar el sistema científico-tecnológico con la demanda y la problemática de la pandemia y de la población en este contexto. La Universidad Nacional de Entre Ríos presentó cuatro proyectos en esa convocatoria, de los cuales 2 han sido financiados y uno es el que Fernando está presentando ahora. Y atrás de ese, y bueno, creemos que este proyecto además está siendo presentado al Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico Social para ser reconocido como tal. Creemos que va a tener un buen resultado en esos términos, también para entender esta forma de producción y de transferencia del sistema científico-tecnológico y de su reconocimiento. Y en términos del contexto particular de todo esto que comentaban, lástima que no se quedó Alejandro, pero se lo vamos a hacer seguramente comentar en términos de, aparte de agradecer este desafío de la agencia, tomar el desafío de lo que sigue, digamos, porque esta pandemia que aún no termina, también cada vez tenemos más evidencia de que no va a ser la única y no va a ser el único desafío, y entiendo que este es uno de los proyectos, y estos proyectos son proyectos que de extender y de poder llevar más adelante sus objetos y sus capacidades en el marco de todo lo que nos comentaba Cintia, de todos los desafíos que además nos quedan, son herramientas que nos pueden ayudar para justamente estar mejor parados con la salud de las personas en el centro y la comunidad en el centro y el bienestar de esa comunidad, de tener herramientas para no solo surfear, digamos, y a la pandemia, sino anticiparla, detectarla, predecirla, modelarla y un montón de otras herramientas que incluso en uno de los otros proyectos se está trabajando, nos permitan como sociedad tener mejores herramientas para lidiar con estos grandes desafíos de la naturaleza, y en este caso de la naturaleza en una sociedad tecnificada como es la humanidad ahora. Y agregarle a todo lo que decía Cintia, que esta transformación digital ahora se acopla con las tecnologías exponenciales y con que toda esa información, justamente comparto mucho lo que decías de que no hay que hacer un análisis lineal de que lo que tenemos en papel ahora lo volvamos electrónico, sino que ahora al tener toda esa plataforma de información y de base de datos y con todo el cuidado que hacía referencia, nos permiten cosas que antes eran imposibles. Entonces, detectar el proceso de inicio de una pandemia o de otra epidemia o de otra situación que afecte o ponga en riesgo la salud de las personas, con herramientas en este contexto se puede hacer de una forma impensada antes y mucho más eficiente. Entonces, nada, simplemente, por un lado, le vamos a dejar a la agencia que siga impulsando este tipo de proyectos, y bueno, excelente en la agenda que tienen, y esperemos que desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, hago un solo comentario. En un momento vos decías Universidad Tecnológica, en realidad es porque el CES, porque estás en este momento, por decir así, con sede en la Facultad de Ingeniería, que tiene una tradición muy particular de la carrera de Ingeniería y Bioinformática, pero la universidad tiene también carreras de medicina, de enfermería, sociales, así que la universidad es bien amplia en el sentido universal de universidad, y esperamos articular cada vez más las capacidades de toda la universidad en estos contextos de salud particularmente, pero también de todas las otras desafíos que tenemos a nivel nacional. Así que nada más esto, felicitar a los equipos y dejar este desafío de agenda para adelante también, de que este esfuerzo se continúe para que justamente en esa interoperabilidad y en ese crecimiento constante de capacidades, y con el software libre como una herramienta que también nos permite muchas cuestiones que tenías ahí en tu presentación, de transparencia, trazabilidad, auditabilidad, digamos, de lo que hacemos, bueno, tengamos una excelente herramienta para adelante. Así que nada más, éxitos y a disposición de la UNED. Un aplauso. Me gustaría, no sé si se me permite hacer una confidencia personal. Es una experiencia personal que yo les cuento, que creo que
digo, que puede sumar. Yo cuando desde el 2013 vengo trabajando acá en el Ministerio de Salud, ¿no? Nada, me tocó empezar a trabajar empezar a ver esto de sistemas de información, ¿no? Digo, no estaba tanto en la agenda política. Y yo vengo también un poco del mundo de haber me especialicé en ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Cómo la ciencia, el sistema científico nos ayuda a resolver cuestiones, ¿no? De la vida diaria. Y en el 2013, la verdad que siempre, por lo menos desde mi alcance, desde mi mirada, veía que el sistema de ciencia y tecnología estaba muy enfocado, obviamente, en salud, en todo lo que es medicamentos, todo lo que es, nada, que son inversiones, investigaciones muy importantes. Yo no sé si es experiencia mía o qué, pero siempre digo, tenemos que unir esto de los sistemas de información de salud con el mundo de la ciencia y tecnología, porque esto amerita que el sistema tecnológico del país empiece a ver la problemática que se tiene y su intervención va a generar que se atienda mejor a las personas. Digo, pues podemos tener los mejores medicamentos, podemos tener los mejores equipos para hacer una tomografía, pero si el paciente o un viejito, digo, está 90 días para tener un turno, digo, no resolvemos la salud. Entonces, nada, yo celebro, digo, mi sensación es que en este último año, a partir fines del 2019, nada, empezó el sistema de ciencia y tecnología en todos los niveles, nacional, provincial, universitario, entender que tenían que involucrarse en este tema y que los necesitamos y que también sirve para los que están dedicados a la ciencia, a investigar y resolver problemáticas que no fueron resueltas. Así que nada, celebro este momento del país, donde está esta articulación en todos los niveles, como vos bien decías, sí. Acá en esta cuestión de los sistemas de información necesitamos ingenieros, médicos, antropólogos, politólogos, licenciados de administración de empresas, médicos. O sea, es uno de los pocos rubros donde necesitamos que estemos todos trabajando en equipo y aportando con las disciplinas para un trabajo centralizado en nosotros mismos, en la humanidad y en su salud, ¿no? Así que nada, celebro este momento que estamos pasando. Bueno, gracias, Silvia. Estamos en el mismo canal. Bueno, con ese... No sé si está funcionando, ¿no? Bueno. ¿Se escucha? ¿Sí? Se escucha. Genial. Bueno, agradecerles la presentación y los aportes, son muy interesantes. Ya en el auditorio tenemos la presencia de la viceintendenta de la ciudad de Oro Verde, María Amelia Comar. Tenemos a la directora de uno de los centros de salud donde estuvimos trabajando, la doctora Viviana Solier. Tenemos la secretaria de Políticas Sociales del municipio de Diamante, Norma Salcedo. Genial. Lo tenemos el profesor Ulises Zapata, que es el coordinador de atención primaria de la salud del municipio de Diamante, y a la ingeniera Ingrid Spesotti, que van a estar participando del próximo panel. Y ahora viene un desafío importante, que es en poco tiempo tratar de contarles lo que pudimos hacer y lo que pensábamos hacer en este proyecto. Bien. Bueno, la idea sería en los próximos minutos tratar de hacer un resumen muy ajustado de lo que se pudo hacer y de lo que se pudo llevar adelante en el proyecto. Es un proyecto que está localizado en 2 ciudades de la provincia de Entre Ríos, una en el municipio de Oro Verde y otro de Diamante. Inició en julio del año 2020 y empezamos a trabajar en la formulación del mismo aproximadamente en marzo, donde todavía la pandemia no era tan importante o no golpeaba de la forma que después lo hizo en nuestras ciudades. Un poco, si uno piensa el título del proyecto, Sistemas para la gestión de pandemias, uno se puede retrotraer
a estrategias y a instrumentos como son las salas de situación. En la provincia de Entre Ríos nosotros habíamos tenido algunas experiencias, digo, a nivel del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, cuando era ministro Ángel Giano, el doctor Basso, Diana Mernes, Soledad Garcilaso, habían desarrollado una sala de situación basada en papel, donde se presentaba el estado de salud a nivel poblacional, y en 2018 la actual ministra, la magíster Sonia Velázquez, presenta un proyecto de salas de situación virtual para avanzar en esto, de poder disponer de datos e información que nos permitan pensar intervenciones en el cuidado de la salud de las poblaciones. Y bueno, esto siempre es muy importante. Durante los últimos tiempos en nuestro país tuvimos mayor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y la necesidad de poder controlar factores de riesgo, intervenciones del ámbito de la salud, el disponer de salas de situación, de tener datos sobre el comportamiento de los procesos de salud, enfermedad y atención a nivel poblacional. Y después, desde los años 90, la Organización Panamericana de la Salud viene impulsando una estrategia que se llama de municipios y comunidades saludables, que bueno, se hicieron experiencias en Oro Verde, que pudimos vivir con cercanía, llevada adelante por el bioingeniero Javier Fernández, donde se construyen salas de situación con datos provenientes del sistema de salud, modos de vida de la comunidad, condiciones sociosanitarias de la comunidad y también datos ambientales. Uno de los problemas que fuimos viendo en el transcurso del tiempo de estas intervenciones y de estas políticas es el tema de disponer datos de manera oportuna para generar la información, ¿no? Y que cada vez que hay que actualizar paneles de salas de situación es muy costoso relevar esos datos. En el año 2018 tuvimos la oportunidad de trabajar el cáncer en ciudades pequeñas y en ámbitos periurbanos y rurales, donde pudimos hacer una evaluación en algunas dimensiones del sistema de salud de Diamante, utilizando una guía de evaluación desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata, por el doctor Paganini, donde nos daba que los registros de información era algo que teníamos que mejorar y seguir trabajando. Bueno, y estos datos también son coincidentes con un trabajo multicéntrico en el primer nivel de atención desarrollado por Velázquez, Barabal, Duarte, Garcilaso y Mernes, donde, bueno, llegan a uno de los resultados de su trabajo de investigación en varios lugares de nuestra provincia en el ámbito de la atención primaria, era que el primer nivel de atención de la salud es un productor de datos sin prácticas de análisis de información. Muchas veces los datos se generan para otro nivel, pero no son utilizados localmente, lo que a veces dificulta el poder pensar intervenciones basadas en evidencia y políticas basadas en evidencia. Y bueno, una vez, ¿por qué sucede esto? Y bueno, muchas veces tenemos efectores, pequeños efectores, que no tienen disponibilidad de herramientas para llevarlo adelante, y se repite esto del registro y la gestión de los efectores de salud basados en registros en papel, en cuadernos, en formularios, y después la necesidad de hacer procesamiento de datos de forma manual, cuestiones que se empiezan a revertir con proyectos como SADER, un sistema informático para el primer nivel de atención de la salud de la provincia de Entre Ríos, donde empieza a relevar datos vinculados con el programa SUMAR, y antes van a hacer. Después aparecen desarrollos como SISA, el Sistema Integrado Argentino, y después tenemos sistemas de información un poco. La idea es
Organización Panamericana de la Salud, que nos plantea que el modelo es multidimensional, que aparte de tener sistemas de información, tenemos que tener capital humano para utilizarlo, que tenemos que tener políticas enfocadas para los sistemas de información, que tenemos que tener estándares de interoperabilidad, como mencionaba la licenciada Cintia Esperanza en la presentación de recién, y también que hay una diversidad de fuentes de datos que siempre son muy interesantes tener en cuenta a la hora de pensar las políticas para el sector salud, que bueno, hacen a que podamos hoy tener herramientas que no solamente sean los software, sino también la necesidad de contar con normativas y con recursos asociados. Durante estos años estuvimos siguiendo algunas experiencias como los del Departamento de Informática del Hospital Italiano, con experiencias que vienen desde los años 90, desarrollando sistemas de información para organizaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pensando que para disponer de información necesitamos una serie de componentes, aparte de contar con sistemas de información. Hay un cambio en las políticas a nivel regional, que ya no se habla de sistemas de información en salud, sino que se pasa a hablar de sistemas de información para la salud. Y ese pequeño cambio de la preposición tiene que ver con pensar que los sistemas de información de salud tienen que ser una herramienta para pensar las intervenciones en salud y las políticas en salud, la organización del sistema de salud. En nuestro país venimos con una historia importante en pensar recursos compartidos. En el 2008 el proyecto CISA empezó a pensar tablas maestras profesionales de salud, de instituciones de salud, de ciudadanos que puedan tener datos mínimos y que esos puedan ser reutilizados en las redes de atención de salud. Y después, con la Estrategia Nacional de Salud Digital del año 2018 al 2023, se empieza a formalizar también los aspectos de normativa y de resoluciones que empiezan a construir un marco que permite avanzar con algo que ya teníamos bastante resuelto desde lo tecnológico. Se empieza a pensar en el bus de interoperabilidad, donde es generar una estructura a nivel nacional que permita tener historias clínicas electrónicas compartidas, y este fue un salto importante, porque bueno, sabemos que muchos de los datos vinculados con nuestra salud, nuestra enfermedad y la atención está en los registros de las historias clínicas, pero muchas veces está fragmentado a lo largo de muchas organizaciones, de distintas provincias, de distintas ciudades, y al pensar en implementar estas tecnologías nos ayudarían a poder avanzar en poder reconstruir esa historia de salud y enfermedad en el momento que la necesitemos. Entonces es una estrategia muy interesante que a partir de noviembre de 2019 se larga el proyecto Impulsa con la red federal, que empiezan a compartir recursos de distintas organizaciones o recursos vinculados con NOMIVAC y la vacunación, la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, que es el organismo que recolecta todos los datos, y bueno, a veces el poder pensar la digitalización de los procesos ayuda a ir generando todos esos datos estadísticos, no como una tarea extra, sino como la misma tarea, con utilización, con segundos usos para la información que se va generando y los datos. Bueno, hoy Cintia mencionaba la estrategia de salud digital. Hay una hoja de ruta que plantea que para el año 2024 vamos a tener el 80% de los establecimientos con historia clínica electrónica. Desde la Facultad de Ingeniería, hace tiempo que venimos estudiando y tratando de comprender más
sobre un sistema que es no solamente para el registro electrónico de sanitarios, sino también para la gestión de las organizaciones, que se llama GenuHealth. En la imagen está el creador, Luis Falcón. Y bueno, y el año pasado la Universidad Nacional de Entre Ríos suscribe un acuerdo de colaboración con la alianza de GenuHealth, GNU Solidario, y bueno, estamos trabajando en este camino, pensando que ese sistema tiene que dialogar con otros recursos que tenemos en el sistema de salud, por ejemplo, los del Instituto Nacional del Cáncer, que hay sistemas de información de CITAM para los cánceres prevenibles, o de RITA para el registro institucional de tumores, tratando de romper esa fragmentación y tratando de aportar, poder compartir datos que no impliquen retareas en los equipos de salud. Y en el caso de Diamante, empezamos con el licenciado, ahora doctor Carlos Sedano, en el 2014, a trabajar en extensión universitaria, pensando en cómo se podía aportar tecnología. Ahí ven una hoja de cómo se fue continuando con ese proyecto hasta llegar a 2019. El 23 de diciembre de 2019 nos juntábamos con el doctor Domingo Liotta Hijo para ver cómo se podía avanzar en blockchain y en otras tecnologías que permiten aportar seguridad a la gestión de los datos. Y en todo este proceso tuvimos estudiantes que realizaron sus trabajos finales vinculados con el desarrollo y la adecuación local del sistema GenuHealth a Diamante, que bueno, nos fue aportando tener un conocimiento. Previo a la pandemia, en Oro Verde, a partir de una convocatoria del municipio de la ciudad, se empezó a trabajar con las organizaciones de salud, el Centro de Salud Crisólogo Larralde y el CAPS Luis Gianotti, pensando en cómo avanzar en una vacunación antigripal en un contexto de restricción de movimiento. Se avanzó en una estrategia de vacunación domiciliaria, se construyeron padrones unificados con organizaciones públicas y privadas de la ciudad. Y bueno, ahí llegamos al proyecto que se presenta a la convocatoria de COVID-19 de la agencia, pensando en cómo construimos salas de situación en salud, tratando de articular con distintos sistemas que hoy están recolectando datos en formato digital, avanzando en un contexto y en una política que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Salud Digital. Un poco, cuando uno llega a estos proyectos, el objetivo que tiene es facilitar el trabajo de los equipos de salud en el registro de datos, mejorar las prácticas de gestión de datos, aprovechar esos recursos que tiene el Ministerio de Salud, por ejemplo, como CISA o la nube de información sanitaria, y todo eso tratar de generar esa información que requieren las salas de situación, como las que proponen municipios y comunidades saludables, para que los tomadores de decisiones tengan datos en un tiempo oportuno y que sea de bajo costo la recolección, y aprovechando la tecnología poderlo tener en formato online. Uno de los deseos es incorporar a los efectores privados, es decir, bueno, en nuestras localidades no solamente están los prestadores públicos, sino también los prestadores privados, que son generadores de atención y tienen un vínculo con los pacientes, y muchas veces todos esos datos los organismos oficiales no lo cuentan de manera oportuna, y también el desafío de pensar adecuaciones del marco legal para avanzar en estas estrategias y darle estabilidad a lo largo del tiempo, sostenibilidad. Un poco la metodología, cuando uno planifica esto, lo planificamos en base a un montón de experiencias previas, donde podíamos estar un montón de horas en contacto con los trabajadores de salud, con los profesionales, con los directivos. El contexto de la pandemia restringió eso y puso ahí, bueno, en tener que avanzar en la virtualidad
y todas las veces que pudimos nos reunimos con los directivos de las organizaciones de salud, con los municipios, que son los demandantes de este proyecto, para poder conversar cuál era el camino más adecuado para avanzar. En el marco de las restricciones también se trabajó con el equipo de salud, cosas que no estaban previstas, o sea, no tener la presión esa extra de tener que trabajar en un contexto de epidemia, no nos lo imaginábamos, nunca antes habíamos trabajado y teníamos que llevar adelante un plan en este contexto. Se adoptaron todas las medidas de seguridad y se pudo avanzar y se trabajó con todos los profesionales que entendían que este era un camino para avanzar en la informatización de algunos procesos. Cuando uno piensa en las salas de situación, es importante conocer las poblaciones que tenemos que atender y las características que tiene esa población, como por ejemplo el grado de hacinamiento que puede llegar a tener un lugar en el contexto de una epidemia, son datos muy importantes a tenerlos en cuenta. Tuvimos un aporte extraordinario que no estaba pensado en el momento de la formulación, que fue la aplicación Relevar, diseñada y desarrollada por Juliana Gemelli y Ernesto Riedel, que bueno, aportó el poder pensar la digitalización de los registros en el territorio, una práctica que hacían los agentes sanitarios, los promotores de salud, y el poder tener esos datos desde el origen digitalizados es un aporte importante a la actualización de la nominalización y el conocimiento de las poblaciones sobre las cuales vamos a trabajar. Desde el año 2018 venimos consumiendo servicios de CISA a través de RENAPER, lo que nos permite mejorar la calidad de los datos que tenemos en nuestros sistemas de información con GNU-GEL. Y bueno, y el primer municipio adoptante de Relevar, o sea, porque en la previa los movimientos sociales lo utilizaron, grupos de agentes sanitarios, pero bueno, es el primer municipio de Diamante en usar Relevar para hacer todo un trabajo de desarrollo territorial, que más adelante nos van a contar con más detalles los que llevaron adelante esta tarea y bueno, los resultados que fueron teniendo. Un aspecto importante de las salas de situación en salud es la vigilancia epidemiológica, no solamente de COVID, sino de un montón de eventos vinculados con la salud que son importantes reportarlos en tiempo oportuno, como por ejemplo el sarampión, para tratar de controlar brotes o casos de dengue, que permiten tener una vigilancia activa sobre la epidemiología. Muchas veces esas planillas, esas fichas de notificación obligatoria se cargan en papel y en los nodos epidemiológicos son los encargados de subirlos al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Eso muchas veces genera demoras, retrasos. Y bueno, en el contexto de una epidemia se desarrolló un módulo para empezar a incluir las enfermedades de notificación obligatoria de una manera automatizada en el momento donde se generan esos datos, que es en la consulta con el médico, donde a partir del análisis de los síntomas y signos se empiezan a generar las condiciones de denuncia y con el uso de SNOMED hoy podemos tener, que es el servicio de terminología que hablaba Cintia al principio, podemos facilitar este proceso de notificación de enfermedades obligatorias desde el momento de la consulta, sin tener que cargar una ficha el profesional en su consultorio, llevárselo a un administrativo y que el administrativo lo carga a un sistema. Se pueden generar, o sea, lo que se generó, un módulo que tiene la potencialidad de interoperar con los sistemas, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que bueno, eso automatizaría, por ejemplo, el no tener que esperar una hora para cargar un caso, algo que genera mucho malestar en equipos bajo estrés y la presión de trabajar en una epidemia, el poder cargarlo como un proceso más en el momento de atención, eso facilitaría mucho el seguimiento y
y la denuncia de los casos, o la notificación, mejor dicho. Y bueno, ahí se diseñó y se desarrolló en tiempo de pandemia con el diálogo con los trabajadores de salud, los nodos epidemiológicos de Diamante, con Zaida, con Fiorella, cómo generar la organización para hacer el seguimiento de contactos o acompañamiento de pacientes o de familias que tenían personas con COVID. El disponer de un sistema y de una plataforma como se desarrolló permite distribuir el trabajo en varios monitores y que los equipos de salud puedan coordinar de mejor manera su trabajo. Esto llevó que en septiembre de 2019 se descentraliza el acompañamiento, el seguimiento a la familia, llegando a otras ciudades, a otros poblados que no habían sido incluidos originalmente en el proyecto, pero que viendo la posibilidad de utilizar la tecnología que le facilitaba el trabajo y permitía centralizar esos datos, empiezan a utilizarlos. Hubo un trabajo sumamente importante en la capacitación, dependiendo de los momentos de la pandemia, algunas se hicieron virtuales, con ese trabajo extra de implementar a través de la virtualidad algunos terminales para poder llevar adelante ese seguimiento, ese monitoreo. Acá algunos datos que iban surgiendo a partir del uso del sistema, poder ver los grupos cómo se iban afectando por el desarrollo de la epidemia, por grupo de edad y por sexo. Acá cómo fueron evolucionando las fichas de esas de notificación obligatoria de casos y las llamadas telefónicas que se iban haciendo, hasta que llegamos a los meses cálidos del año pasado, y uno de los problemas que también afectan a nuestras poblaciones es el dengue, y bueno, se aprovechó también el desarrollo del sistema para poder hacer monitoreo de presencia de Aedes aegypti en las comunidades, con un desarrollo importante en la ciudad de Diamante. Cuando vuelve la presencialidad a la escuela, el Ministerio de Salud de Entre Ríos y el COES emite un documento que es el manejo de casos sospechosos y de casos confirmados de COVID. Y bueno, ahí se articula desde el Centro de Salud Gianotti con las 4 organizaciones educativas de la ciudad, cómo estar en contacto para hacer ese seguimiento de casos, cómo implementar los procedimientos del COES, y se empiezan a trabajar con el conocer, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que tenía cada organización y cómo eso también hacerlo parte de un sistema de información para el cuidado de la salud. Algo que fue sumamente interesante fue ver estos datos del proceso y la campaña de vacunación en Oro Verde, donde vemos cómo se fue aplicando el esquema con la cantidad de vacunas que, para tener una idea, años previos a la pandemia teníamos del orden de los cientos, con la campaña antigripal y antineumocóxica llegamos a los miles, y con esta campaña va a llegar a los 10.000, que bueno, habla de todo el trabajo que hizo la comunidad, el sistema de salud, y bueno, a veces mostrar esto es muy alentador, y bueno, uno le da mucha alegría poder verlo. Hay algunas cuestiones que siempre podemos seguir trabajando y mejorando, que es actualmente la aplicación de vacunas se hace en ámbitos abiertos por la cantidad de gente que llega a vacunarse, y después se lo carga de forma diferida en CISA, todas las vacunas que se van aplicando, y queda en CISA, que es el sistema de información para el monitoreo de vacunas, pero que es algo muy interesante tenerlo en cuenta a la hora en los sistemas propios de información de las instituciones, porque es importante, cuando un niño llega a la consulta con su pediatra, el profesional pueda ver todas las vacunas que tiene aplicadas, las que le faltan. Eso, hoy tenemos la tecnología para hacerlo, son pasos que hay que ir avanzando en la interoperabilidad, y
bueno, ya se solicitaron permisos para avanzar en esto también. Se avanzó en eso que hablaba Cintia Esperanza al principio de tener SNOMED como una herramienta para la codificación. Ustedes saben que a partir de la Estrategia Nacional de Salud Digital es como lo reglamentario, lo obligatorio. El equipo pudo dialogar con el Centro Nacional de Terminología en Salud. Un enorme agradecimiento a ellos, que también las mañanas de estándares, las jornadas del Ministerio, permitieron que todos esos desarrollos, poder hablarlos y conversarlos con ellos, y también poder acercárselo a los profesionales de nuestros efectores de salud. Acá tenemos algunas capturas de la integración de SNOMED en EUGEL, que es algo que permite y que facilita los diagnósticos y también el mapeo con CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, que es un dato que a veces es difícil de precisarlo. Esta herramienta facilita eso y también nos permite pensar en la optimización de otros procesos, como por ejemplo los procesos de arancelamiento que se realizan, demandan nuestros códigos. El poder tener los códigos nos ayuda a que esos procesos sean más automatizados o más automatizables en el futuro y permitir que nuestros efectores de salud puedan recuperar parte de esos fondos. Avanzamos en esto de la historia clínica electrónica compartida. Con la estrategia nacional se propone un federador. El federador es que todas las personas que pasen por nuestros efectores de salud, nuestras redes, queden a nivel nacional información, una mínima información que permita, si necesitan de otro lugar esa información, poder rescatarla. Para eso hace falta aplicar SNOMED. Avanzamos con la aplicación de SNOMED, estamos avanzando con el federador y esperamos en el futuro próximo tener ese resumen de historia clínica electrónica compartible en las ciudades de Oro Verde y de Diamante. Sería muy interesante poder tenerlo porque habla del cuidado de la salud de nuestras poblaciones. Trabajamos con la gente que muchas veces, que es la que más horas pasa en nuestros efectores de salud, en nuestras pequeñas salas, que son los enfermeros, que hacen un trabajo sumamente importante y que muchas veces ese trabajo no se termina de visibilizar por los otros integrantes del equipo de salud. Entonces se avanzó en la implementación de los módulos de enfermería, se empezó a acompañar ese trabajo de adopción. Avanzamos en la implementación de módulos de odontología que habían sido desarrollados en proyectos anteriores y no habíamos tenido la oportunidad de tener ese trabajo con los efectores de salud, de ponernos a trabajar. Hay avances en Diamante y en Oro Verde con los odontólogos trabajando con esto. Muchas veces cuando uno piensa cuidado integral, la salud bucal es un elemento fundamental y muchas veces es una hojita que está alejada de las historias clínicas y que hacen a tener una valoración integral de la salud de las personas que asisten a nuestros efectores. Pudimos avanzar con una organización no gubernamental en Diamante, Anclados a la Vida, una organización que trabaja con personas recuperadas y con personas en procesos de atención vinculados con enfermedades oncológicas, y el poder brindarles herramientas basadas en software libre para gestionar sus asociados, para potenciar el trabajo que hacen, también es la potencialidad que tienen estos sistemas desarrollados en software libre que se pueden compartir, distribuir y ir mejorándolo. Durante octubre, ya sobre el cierre del proyecto, sobre los tiempos pautados con la agencia, se hizo una evaluación con los trabajadores de salud para conocer cuáles habían sido sus experiencias. Fue sumamente enriquecedor conocer sus experiencias con el sistema y cómo esto puede transformar las condiciones de trabajo. Lo hicimos en Diamante, se hizo en Oro Verde.
Se grabaron algunos pequeños videos que con autorización de los entrevistados en el futuro vamos a estar compartiendo, porque esto fue un trabajo en conjunto, de colaboración. Esto no se hubiese podido hacer si nos decían que no se podía porque estaban en una pandemia, y eso también era entendible. Pero bueno, tuvimos la acogida de los equipos de salud, que nuestros integrantes del proyecto sean parte de esos equipos de salud. Todos los desarrollos están compartidos en GitLab, a disposición de todos los que lo quieran utilizar, mejorar y seguir trabajando. Acá un poco los recursos económicos del proyecto, que hoy Alejandro Primbas hablaba de esos 2.600.800 pesos que fueron asignados a la universidad para llevar adelante este proyecto. Cuando empezamos había un numerito que era 66, después pasó a 75, nos complicó algunas compras, pero el equipo salió a conseguir donaciones de algunas empresas, de algunos trabajadores de salud que donaban su compu para avanzar en esto. Y una cosa importante fue que las consultorías se llevaron adelante con jóvenes graduados de la universidad, también generando esa condición de oportunidad de hacer algo en nuestras ciudades. Nosotros sabemos que nuestros graduados aportan mucho al sistema de salud, pero muchas veces en otras provincias, en otras ciudades más importantes, donde hay más recursos, el verlos trabajar acá, realmente un honor. Acá están Escota, Espesotti, Moyano, Gutiérrez Candia, Riedel, Maya Ituray, los representantes de los municipios, que ahora le vamos a pasar la palabra, que bueno, que nos soportaron durante este tiempo y pudimos articular con ellos. La gente de la universidad, que muchas veces no se ve, pero es indispensable a la hora de llevar adelante las gestiones del proyecto, el área de vinculación, el área de extensión, el área de legales, y bueno, un conjunto de colegas que estuvieron trabajando en la medida de las posibilidades, con las limitaciones que tuvimos, pudimos pensar en un equipo de trabajo para llevar adelante esto. Y bueno, esto es todo, muchas gracias, disculpen por el corte, pero bueno, ahora vamos a pasar a los invitados del día, al profesor Luis Zapata, a Norma Salcedo, a la doctora Viviana Solier. La implementación del sistema sanitario ha sido para el centro de salud muy bueno. Por supuesto que siempre quedamos con ganas de tener o seguir, quedamos con gusto a más. Pero no quiero dejar de destacar todas las personas que dijiste que por supuesto están detrás de todo esto y que quizás no conocemos, pero no quiero dejar de destacar la ayuda de Ernesto, tuya, Fernando, y de Maya, que realmente han sido un acompañamiento maravilloso. Perdón que no puedo gesticular mucho, pero estoy con una cirugía. Eso porque lo técnico lo aprendemos, como yo siempre digo, pero la parte humana la traemos y realmente fue maravilloso haber compartido y ojalá podamos seguir compartiendo con ellos porque fue maravilloso. Desde lo del centro de salud, un avance muy, pero muy bueno, como en un montón de cosas como empezamos a implementar, que no lo teníamos, que estamos, como me imagino, en todos los lugares de salud, que ha estado, como vos decías hoy, con el papel y demás. Bueno, ahora tener todo sistematizado es maravilloso. Pero más allá de eso, no quería dejar de decirlo a eso, de que la verdad que el acompañamiento de los chicos, y tuyo, Fernando, maravilloso. Y de toda la gente, como vos decís, que está por detrás, que yo la verdad no la conozco, pero también agradezco. Muchas gracias. No, por favor. Uli. Bueno, me presento ahora por ahí. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Luis Zapata, yo estoy a cargo de lo que es la coordinación de atención primaria, que depende de la Secretaría de Políticas Sociales del municipio de Diamante. La verdad que bueno,
escuchado con mucho gusto a todos los disertantes y bueno, me quedo con mucho, diríamos, de lo que se habló, sobre todo al principio cuando se planteaba esto de que terminan los proyectos. Yo creo que para nosotros no termina ninguno, nosotros tenemos que seguir trabajando, nos quedan muchísimas herramientas que en un principio por ahí cuando me convocó Norma en el 2019 con un proyecto pensado para la comunidad, creo que una de las primeras charlas que tuvimos fue sobre la implementación de un software libre. Yo pertenezco al Ministerio de Salud de la provincia, a la Dirección de Materna e Infancia, y bueno, no conocía más que por ahí otro mundo que no era el SUMAR, y bueno, al tener estas nuevas herramientas empezamos a trabajar. Lo bueno de esto, digo, más allá de lo que nos pasó a partir de marzo, cuando se decreta la pandemia y tuvimos los primeros contactos acá con la gente de la universidad, por lo menos en el caso mío, Norma entendió y comprendió que era necesario contar con un equipo técnico para lo que era atención primaria. Agradezco mucho a Norma todo, siempre se lo digo, el aguante, a los chicos que se fueron sumando de a poco para poder formar el equipo. Momentos contar con las herramientas en los centros de salud. Diamante cuenta con un centro integrador comunitario y 8 centros de salud. Poder de alguna manera formar esa red, diríamos, con el hospital y con el centro de salud provincial y con el Hospital Colonia también de Diamante, es fortalecer nada más que otra cosa que la salud. Y el trabajo es diario, muchas veces lo hemos hablado con los chicos de acá de la universidad, no es fácil el camino, muchas veces, como dijo acá la doctora, el hecho de encontrar ese camino, digamos, siempre lo encontramos con ustedes, digamos. Se nos ha hecho a veces difícil en algunas cuestiones, pero no imposible, como vos decís. Y bueno, tendría muchísimo para contarles. Una de las cuestiones que fue clave para nosotros en la pandemia fue el tema de la vacunación. Una tarde-noche me encontró Ingrid en la oficina viendo a ver, porque era un pedido también de Juan Carlos, de nuestro intendente, poder llevar la vacunación a domicilio. Nosotros Diamante cuenta con una población de adultos mayores importante, entonces era poder de alguna manera poder llevar. Y ahí creo que fue mi primer acercamiento entre lo que es estas nuevas tecnologías y el recurso humano, porque en realidad fue eso, trabajar con Ingrid a partir de ahí y poder de alguna manera geolocalizar las personas, hacer todo un relevamiento. Teníamos pocos datos, tanto de lo que hablamos de datos y demás. Nada, vos lo señalaste al final, diríamos, teníamos datos de vacunación en Diamante. Desde el primer nivel de atención eran muy pocos los datos que teníamos. El año anterior se habían vacunado alrededor de 150 personas. Nosotros llegamos con la vacunación antigripal a 1.800 personas, 1.800 domicilios. Fue un trabajo no solo de atención primaria, sino del municipio entero, de compromiso de casi todo el personal, diríamos, no puedo dejar a nadie afuera en esto. Y a la vez la vacunación también se realizaba desde el hospital, y el hospital llegó a ser alrededor de 2.200 vacunaciones. O sea, estuvimos ahí, no es que se generara una competencia, sino que nosotros pudimos llegar a articular con el hospital, y es más, lo seguimos haciendo hasta ahora. Y también otra de las cuestiones clave en esto, diríamos, fue volver a la gente. Nosotros nos planteó, como la mayoría en la pandemia, de que la gente no estaba asistiendo al hospital y a los centros de salud, y fue ahí un poco como planteamos con Ingrid, buscar una estrategia sanitaria como para volver a salir, y la excusa más allá de la vacunación fue poder hacer el terreno, poder llegar y de alguna manera empezar a nominalizar a la gente, que un poco... Pero bueno, estamos encaminados en eso, sabemos cuál es el objetivo nosotros a cumplir, así que bueno, eso es un poco, yo voy a seguir todo. Hay muchísimo, se ha trabajado muchísimo, y bueno, nuevamente gracias a todos, gracias a ustedes, y te tomo la palabra, esto no es el final de un proyecto, sino es el seguir caminando y
Muchas gracias. Gracias a todos los presentes ahí de manera virtual. Gracias Fernando, Ernesto, Maya, Carly, y me estoy olvidando de alguien seguro. Palabras de agradecimiento, porque la verdad uno sabe el laburo detrás de esto es enorme, y muchas veces hasta una remuneración económica es insuficiente para el reconocimiento. De todas formas, es un distintivo, y anoté una palabra tuya que es el soportar, porque lejos de vivirlo como un sufrimiento es un deber, ¿no? Lo sentimos así con Javier Fernández, que hoy no pudo acompañarnos, pero que tiene mucho que ver. Para quienes estamos en la función pública es eso, es escuchar, es sostener, es soportar a aquellos que vienen en un momento como el que fue allá en el 2020, me parece tan lejano ese contexto de pandemia, escuchar y atender la sugerencia, la ayuda, el auxilio que trae un grupo de no solo profesionales, bioingenieros, de estudiantes, graduados, sino de vecinos, a auxiliar, a proponer, ¿no? En un contexto, hablábamos con la doctora Solier en el pequeño recreo, tan complejo, pero tan necesario muchas veces, esto de poder escuchar y de poder llevar adelante la propuesta que en este caso un grupo de vecinos trae para lejos de salir corriendo y ver qué hacemos con esto, bueno, arremanguémonos y vemos cómo se puede implementar. También reconocer todo lo que queda pendiente, todas las deudas, todo lo que se puede seguir proyectando de acá en adelante. Me parece que fue un proyecto que trajo mucho impacto en la localidad, pero sobre todo, como decía la doctora, en lo humano, ¿no? En escuchar al enfermero, al personal administrativo, en poder ver y atender sus necesidades y poder trabajar en conjunto en una solución. En lo personal a mí me genera un orgullo enorme saber que esto sale de acá, de la universidad, de la facultad que tenemos en nuestra localidad, que las personas que trabajan en esto son vecinos, son profesionales que viven en nuestra localidad, que se formaron en la localidad, y eso, bueno, genera un orgullo personal, pero también como viceintendente, un orgullo que tiene que ver con lo institucional también. Por eso siempre, y te vuelvo a repetir, esto del soportar, Fernando, no es una carga, sino un deber que uno siente, porque sabe que del otro lado hay personas que seriamente están pensando en mejorar nuestra comunidad, mejorar la vida de las personas. Entonces es nuestro deber articular, ayudar y colaborar en todo lo que sea necesario. Así que me sumo a las palabras de que, más allá de que esto es un cierre, y como todo cierre trae emociones y demás, hay mucho por delante, entonces creo que es mucho el trabajo que queda pendiente, y desde ya el compromiso para seguir avanzando en todo aquello que quede por delante, siempre pensando en este objetivo, ¿no?, último del bienestar, en este caso de la salud, pero del bienestar en general de los ciudadanos. Y bueno, un agradecimiento particular a Fernando, porque yo sé que detrás de esto él tiene una camiseta puesta, y esto del para la foto, digo Fernando y todo el equipo, ¿no? Él es un trabajador de la universidad, un vecino comprometido, y siempre está a la pesca, ¿no?, de ver de dónde uno puede, cómo puede generar recursos, cómo puede financiar este tipo de proyectos, y más allá de que no es ni el primero ni el último, la verdad que es un orgullo contar con profesionales como Fernando y como docente, ¿sí? Yo creo que como docente él también se siembra mucho,
Y bueno, es el fruto de esta universidad que también queremos, ¿no? Para nuestra sociedad en general. Así que un agradecimiento y bueno, ahí golpeé la puerta nomás cuando quiera. Muchas gracias. Le tocaría a Spesotti, esto es a quien le toca. Acá tenemos a Francisco Moyano, que es un desconocido, pero sáquese el barbijo. No, estamos en pandemia. Que estuvo a cargo del desarrollo, de muchos desarrollos, muchas horas de código. Es los que están atrás y que no se ven, pero hacen que las cosas funcionen. Así que bueno, un agradecimiento a Fran. Ahora funcionó. Y ahora le toca a Ingrid. Bueno, como decía Fernando, como decían los demás, es un desafío trabajar en proyectos más de esta envergadura, digamos, y con el equipo que teníamos, la necesidad de trabajar en pandemia, trabajar con la gente, de cuidarnos y demás. Hubieron un montón de desafíos, algunos los superamos bien y otros nos costaron un poco más y otras cosas quedaron pendientes, pero creo que cuando nosotros planteamos el proyecto pensamos que la pandemia se iba a desarrollar de otra manera, encontramos un montón de obstáculos y de cuestiones que también fueron cambiando. No pensamos quizás que íbamos a llegar a tantos lugares como los que llegamos, a diferentes centros de salud, gente que nos conozca, gente que se sumara. Lo sentíamos quizás como un deber el poder colaborar y mejorar la calidad de atención hacia las personas. Y creo que hemos logrado un montón de cosas y que el resultado es totalmente favorable y positivo. Quedan un montón de cosas pendientes que, como decía Ulises hoy, vamos a seguir trabajando. Este proyecto no se termina acá. O sea, se termina el proyecto, pero no las actividades y los trabajos, así que vamos a seguir en eso. Y nada, y bueno, agradecerle a todo el equipo. Bueno, Fernando siempre el que nos incentiva a seguir y a estar en este camino que estamos gracias a él. Después, bueno, están los chicos que trabajaron en terreno, bueno, Ernesto, Carly, Maya, Marcia, que estuvo con nosotros en Diamante, y bueno, y Fran, que ya lo presentó Fernando, que es el que hizo casi todo el desarrollo detrás y nos sufrió un poco, porque nosotros veníamos con las inquietudes del terreno, de las cuestiones que había que adaptar, las cuestiones que iban surgiendo, que como yo decía en un principio, quizás no lo habíamos dimensionado a la magnitud del proyecto. Y bueno, y se trabajó un montón, se trabajó mucho con seguimiento de pacientes con COVID, después se trabajó implementó en farmacias, lo de dengue, se hicieron un montón de adaptaciones a las evaluaciones, se empezó con odontología, psicología en Oro Verde. O sea, el proyecto se empezó con un motivo que era la pandemia y sirvió para poder implementar un montón de otras cuestiones, lo de la aplicación Relevar, que fue de las primeras cosas que usamos en Diamante, para ir a los barrios, para que la gente no se aleje del sistema de salud, que después con esos datos nosotros lo llamamos al centro de salud para que viniera, para que se acercara, que completaran los carnets de vacunación los chicos y demás. Así que nada, más que nada, gracias al equipo de trabajo de la facultad y bueno, a Norma y Ulises, por supuesto, porque son los que trabajan conmigo todos los días y me bancan, digamos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, no vamos a ser muy reiterativos las cosas que me dijeron mis dos compañeros. En mi caso, destacar el rol que cumple la universidad pública, el gran equipo de trabajo que tenés, Fernando, Carly, que es a quien más conocía, Ingrid, con quien me toca trabajar hoy, que es un brazo fundamental en el área de salud de la Municipalidad de Diamante. Creo que la dupla que consiguieron con Ulises va a ser irreemplazable cuando nos toque dejar la gestión dentro de 2 años. Decirles que, bueno, lógicamente ninguno pensamos cuando asumimos la función de gobierno en 2019 que nos iba a tocar transitar estos 2 años tan duros, tan difíciles, tan complejos, donde la salud fue primordial y prioritaria para cualquier nivel del gobierno. Destacar que bueno, que nos tuvimos que adaptar y que en esta adaptación fue fundamental también todo lo que tenía que ver con las estadísticas, con los datos. Siempre le digo a Ulises que cuando planteamos las políticas públicas tenemos que preguntarnos para qué, y en esta cuestión creo que estos para qué nos fueron llevando a marcar los caminos que fuimos siguiendo,
Y que quiero decir, Fernando, que hoy me encantaría que todo lo que dijiste de Diamante lo puedas contar allá, porque me parece que ni siquiera nosotros dimensionamos todo lo que se ha trabajado y todo lo que se ha hecho en estos 2 años. Importante la presencia de Cintia, creo que es fundamental que el gobierno nacional, lamento que no esté el gobierno de la provincia, pero que también puedan contarnos en qué se está trabajando en estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología y ver cuáles van a ser las líneas para seguir trabajando estos 2 años que vienen. Bueno, esto, quedar a disposición, creo que también, como te decían los chicos, esto es quizás la mitad del camino hecho, hay que seguir trabajando, Diamante sigue a disposición, me parece que es muy importante lo que se ha hecho, lo que podemos señalar, y como dice Ulises, podríamos seguir hablando, pero bueno, en mi caso solamente es agradecimiento a todos y decir que, como dijo la funcionaria de Oro Verde, nosotros somos en este caso instrumentos para que las organizaciones, para que la facultad, para que los vecinos puedan llegar a través de nosotros a ser un gobierno mejor, poder dar respuesta a los vecinos y ser más eficientes y eficaces en las políticas públicas que vayamos implementando. Así que bueno, gracias. Muy bien. Bueno, si alguien quiere decir algo, está Alejandra Morales de Vinculación, Carlos Escota, Carlos Sedano. Ahí está. ¿Llegó? Bueno, yo quería felicitarlos a todos, la verdad que, bueno, trabajamos con Fernando y con todo el equipo de la oficina de vinculación, digamos, en la pandemia, cada uno en su casa, digamos, y todo el equipo, todos ustedes, digamos, así que felicitarlo por el éxito, se terminó en tiempo y forma. La verdad que, nada, para nosotros es un orgullo, digamos, para la facultad, digamos, que, digamos, haber llevado todo el trabajo adelante, y bueno, y contar obviamente con esta articulación, ¿no?, con los municipios, y bueno, ni hablar, digamos, con todos, digamos, no me gusta dar la espalda, pero nada, la verdad que fue un trabajo bastante arduo, sábado, domingo, me acuerdo haber estado con Fernando sentados y conectados, así que bueno, y haber llegado al final y que nosotros siguiendo todos los pasos, digamos, de presentación y acompañando, la verdad, felicitaciones Fernando y a todo el equipo por haberlo logrado y nada, y llevarlo adelante y que sigan los éxitos y sigamos trabajando en este sentido, que es lo que se viene, que lo venimos hablando con todo el equipo, ¿no? Así que bueno, nada. ¿Alguien del fondo? Pablo, Carly, Carlos, muchas gracias por bueno, acompañarnos hasta acá. Vamos a ir cerrando. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron desde algún lugar, que no están acá en la sala. Bueno, esto tratamos de contarles cómo fue el desarrollo de este proyecto, que tuvo mucho de participación de las organizaciones, de los municipios. Tenemos enormes agradecimientos. Nos manda un saludo el doctor Guillermo Zanutini, secretario de Políticas en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, quien no ha podido llegar, pero bueno, muy, muy agradecido por la iniciativa y por el proyecto y por la posibilidad de articular actividades entre la universidad que está en la provincia, los municipios, el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, el Ministerio de Salud Nacional. Bueno, eso nos llena de alegría, el poder encontrar puntos de encuentro para seguir trabajando. Desafíos sobran, por nuestras aulas pasan un montón de estudiantes, algunos desde Entre Ríos, otras de otras provincias, que bueno, pueden aportar mucho a resolver problemas locales y bueno, eso también nos llena de alegría institucionalmente. Así que bueno,
esperamos poder seguir trabajando. A todos los que participaron de las áreas vinculadas con la salud digital de forma virtual, enorme agradecimiento. Siempre seguimos en los foros, en el intercambio. Todo lo que se hizo en este proyecto está disponible para ser estudiado, para ser modificado, adaptado a otras realidades. Y bueno, un agradecimiento enorme a Luis Falcón, que alguna vez se le ocurrió llevar adelante este proyecto que es GNU Health y que sea bajo un formato de software libre que permite hacer esto y seguir ampliando la comunidad de desarrollo, pero también la comunidad de implementadores y la cantidad de usuarios y personas que pueden mejorar sus condiciones de trabajo. Entendemos que hoy por hoy la tecnología facilita o puede ayudar a facilitar el trabajo, impacta también en la salud de nuestras personas, el tener sistemas que permitan aportar datos e información a la consulta cuando llega una vecina, un vecino a nuestra salita y que el profesional ya puede ver por dónde estuvo, cuáles son los problemas que tuvo antes, qué medicación estuvo tomando, todos esos datos que son difíciles de transmitir en poco tiempo y que ya estén disponibles, entendemos que va a permitir una mejor calidad de atención de la salud y un mejor cuidado de la misma. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, los estaremos viendo en el futuro y en cuanto tengamos los permisos vamos a estar compartiendo las experiencias, pequeños videos que el equipo estuvo trabajando ya de qué significó la experiencia, los trabajadores de salud, los directivos. Así que bueno, esto es todo por hoy, muchas gracias y seguimos en contactos. La idea es que estos tableros que se estuvieron desarrollando sirvan más para la gestión del centro de salud, digamos, que no van a mostrar más datos estadísticos, por así decirlo, para la toma de decisiones. Por ejemplo, están en desarrollo, así que los gráficos que se muestran son solo a modo de ejemplo. Por ejemplo, el panel de turnos. Una vez que uno accede puede ver diferentes tipos de gráficos que bueno, que hay que acordar, digamos, y que con la normativa que existente y con los directores de los centros de salud o aquellas personas que soliciten esta información, cuáles son los gráficos a utilizar. También hay de COVID para mostrar también que se pueden hacer diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, esta es una base de datos de pruebas con datos de prueba, digamos, que registré. Este es un gráfico de torta que muestra las altas y los resultados de las altas de COVID otorgadas. Este es uno... ¿Después de la vacunación? Sí, no, pero son con datos de prueba. Son datos de prueba solamente estos. Este es un gráfico temporal que muestra a lo largo del tiempo los seguimientos realizados y así lo mismo con diferentes, digamos, con diferentes datos. Están en desarrollo, pero creemos que prontamente van a estar disponibles para que... Tengo una pregunta, Ernesto. Viste que vos dijiste al principio el tema de los turnos, y que el tema de los turnos... Fran, otro prototipo, ¿nos muestra? Bueno, dale, fue imprevista la consulta, pero bueno. Sí, es así esto. Es así. Esto es en tiempo de... Esto es, en realidad, esta es la cocina, sería. En realidad esto es una base de datos de prueba, los datos no son... Tomé Correcto. un cacho de la base de datos hace un montón de meses. Y bueno, tiene un inicio de sesión, como cualquier sistema, un inicio de sesión. Un usuario, una contraseña, se ingresa. Después, bueno, tenemos la parte de sala de situación que tiene el resumen de producción de lo que sería la cantidad de registrados y demás, la cantidad de turnos confirmados en total, en la última semana, cómo fue. La idea es ir agregando más relojitos, más tablas. Y después la parte de sala de COVID,
esto se demora un poquitito, no está optimizada la consulta, bueno, los relojitos con el total de seguimientos, recuperados, positivos, negativos y demás. Y después para analizar las curvas, esta que le pasás el mouse por encima y te va tirando la leyenda de los conteos diarios acumulados, los llamados diarios que se hicieron, los positivos, los negativos acumulados, y por debajo te tira la leyenda de las fechas. Entonces vos le pasás por ahí, te va pasando fecha a fecha y vas viendo cómo ha ido. Y por debajo tenés los conteos diarios, o sea, estos son acumulados, y bueno, esto es lo mismo pero diarios. Entonces acá puedes ver los picos, los valles y demás. Y después está pensado además el análisis poblacional en el paciente. Muy bien. Una parte de población, otra vez acá. Y bueno, acá tenés lo mismo, la pirámide poblacional etaria, te va por, bueno, te pones ahí y te dice, bueno, masculino entre mayores de 80, femenino mayores de 80, y bueno, y el total de la población. La idea es luego, bueno, agregar un par de relojitos más, un par de tablitas más, y lo mismo con la parte de turno. Muy bien. Sí, ya está bien. Muy bien. Esto es todo. Muchas gracias.